invito, hermanos, a continuar esta mañana en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1 todavía. Vamos a leer dos versículos, versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Así dice la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la reunión de tu pueblo, la reunión de tu familia, de los hijos, por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, gracias por esta palabra. Oramos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo para recibir la enseñanza, no solamente para el conocimiento, Señor, sino para que nos instruya a vivir como debemos vivir los que profesamos la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por dirigirnos, por guiarnos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a dar testimonio de tu salvación en Cristo Jesús. Amén. En estos versículos que hemos leído, la palabra de Dios nos habla de un tema que pocas veces menciona de manera así explícita a la religión, la Biblia, ¿sí? Hay, pero es poco. Sin embargo, nosotros vamos a ver que sí habla de la religión, quizás no mencionando la palabra religión, ¿sí? Pero pocas veces como aquí parece hablar, presentar lo que es la religión verdadera, así como hemos leído, pura y sin mácula, o sea, sin mancha quiere decir eso, ¿verdad? Delante de Dios. Para contextualizar en lo que venimos hablando del tema, la carta de Santiago, estamos considerando esta carta con atención a una idea central o un tema principal, que es la fe, que si es verdadera, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, se manifiesta en las obras. Sí, la fe verdadera se manifiesta en las obras. El creyente, por tanto, el verdadero creyente no es tal porque dice creer o porque practique ciertas ceremonias, porque tenga una costumbre, por ejemplo, de venir los domingos a la reunión. Esa es parte de la costumbre. Participar de las ordenanzas o de los rituales. El creyente no es tal por eso, ¿sí? Porque siempre viene los domingos a la iglesia, a la reunión de la iglesia, o porque practique ciertas ceremonias o tenga ciertos hábitos que puede incluir el ofrendar, el diezmar, sino porque vive una vida nueva que ha sido transformada y que sigue siendo transformada. De hecho, ya no es su vida, sino que la vida de Cristo en él, y que continúa siendo transformado día a día por la palabra de Dios. Palabra por la cual Dios también nos ha hecho nacer, ¿sí? Así dice en Primera de Pedro, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, y por la cual también seguimos creciendo y seguimos siendo salvados del poder del pecado.
Puede ser una definición un poco larga la que presenté así de un verdadero creyente. Pero vamos a ir siendo más claros leyendo también otros pasajes de la palabra del Señor. Vamos a mirar un poco la religión. La religión. Cada persona en este mundo, cada persona, si es que tiene el entendimiento, si es que es sano mentalmente, si es que es capaz, se dice, ¿verdad? Cree en algo o en alguien. Inclusive el que dice ser ateo tiene también una religión, porque cree en ciertas cosas que dominan su cosmovisión, que hacen a su cosmovisión. Se suele decir que el ateo incluso tiene que tener una fe mayor que el creyente, ¿verdad? Porque hay que tener mucha fe para creer. Cuando uno se pone a observar la constitución y el comportamiento de ciertos animales, y uno tiene que realmente tener mucha fe para creer que eso se hizo así de una manera no dirigida o no diseñada por un gran diseñador, ¿verdad? Todos tienen una religión. Ahora, en cuanto a la religión, digamos que hace que una persona sea devota, ¿sí? El diccionario nos lleva más o menos a esta definición, ¿verdad? Conjunto o sistema de creencias acerca de lo que el ser humano considera Dios o dioses o entes espirituales y las prácticas y ceremonias que acompañan a esto. Si nosotros revisamos inclusive la conducta de una persona, porque nosotros solemos decir, bueno, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Y ojalá sea así, ojalá sea así. Pero para el que mira de afuera y para las estadísticas, ¿verdad? Para las estadísticas también. Si ustedes alguna vez vieron, o cuando estudiamos en el colegio, y en el diccionario Larousse, por ejemplo, también dice, cuando habla de un cierto país, ¿verdad? Tal país en tal parte del mundo, siempre dice religión predominante, tal religión el 95% de la población, ¿verdad? Y tal religión el 2% y el 3% tales y tales, ¿sí? O sea, se asume que la mayor parte de las personas profesan una religión que comparten, ¿verdad? En este pasaje que nosotros leímos de Santiago, dice en el versículo 26 que si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, dice que engaña su corazón y su religión es vana. ¿Qué quiere decir vana? Vana quiere decir que no sirve para nada. Eso es vano, ¿sí? Es inútil. Inclusive significa falsa. Es falsa, no sirve para nada, es inútil la religión de alguien que tiene todo esto que dijimos acá, unas prácticas, unos ritos, ¿sí? Pero si no consigue, si no le lleva eso a refrenar su lengua, dice aquí la palabra de Dios, que se engaña y su religión es vana, es inútil. Teniendo en cuenta el tema de Santiago, esta definición, una vez más nos dice que si alguien, sea la religión que sea la que profesa, es
es inútil si ello no le lleva a direccionar su vida o a tener un carácter afectado por esa creencia. ¿Sí? El profesante es alguien que mantiene, según leímos en este versículo que subrayamos recién, es alguien que mantiene su lengua bajo control, que refrena su lengua. Les quiero llevar un ratito al capítulo 3, versículos 6 y versículo 8. Dice Santiago 3, versículos 6 y 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí dice la palabra de Dios que desde luego la lengua es algo muy difícil de dominar. Entonces en el versículo que leímos nos está diciendo esto, que es sumamente difícil, ¿verdad? La religión, sí, es una religión verdadera, si no es una religión inútil, entonces al menos tendría que llevarnos a eso, ¿verdad? A refrenar nuestra lengua. Lo otro que dice es que la verdadera religión dice, es guardarse sin mancha del mundo. Mancha es pecado, mancha es suciedad, mancha es contaminación. Según dice la Biblia, en Jeremías 2:22, por ejemplo, dice la mancha de tu pecado, dice. En Romanos 3 dice que no hay justo, que no hay ni aun uno, en el versículo 10. En el versículo 23 de Romanos capítulo 3 dice que todos pecamos. Entonces aquí también tenemos otra condición, que para que la religión sea verdadera, tiene que hacer en nosotros cosas que prácticamente es imposible que el hombre natural logre. Y guardarse sin mancha del mundo, refrenar su lengua. Porque ¿quién no ofende alguna vez con la lengua? Dice la palabra del Señor, ¿sí? Y muchas personas que decimos que tenemos una religión, al menos por definición, como vimos por la estadística, nosotros somos de religión también, ¿sí? Aunque nosotros decimos que nosotros no tenemos religión, tenemos una relación, nos gusta decir así, ¿verdad? Sí, para la estadística nosotros tenemos una religión, ¿sí? Pero también tenemos que ver si esa religión no nos lleva realmente a refrenar la lengua, a no ofender, a no mentir, a no blasfemar, a no ser irreverentes, a no tener un lenguaje sucio, ¿sí? Si eso no hace la religión, entonces esa religión no sirve. Dice aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Y además de eso hay algo más también, ¿verdad? Que hay una práctica de la caridad o del amor, ¿sí? Que le lleva a hacer todo esto que aquí leímos: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, ¿sí? Eso también no es algo que solamente eso, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de cosas representativas del verdadero amor, del verdadero interés por el prójimo. Bueno, el hombre dice, y yo les advierto que aquí yo no voy a hablar solamente de personas de otras religiones, vamos a decir. Nosotros tenemos que hablar de nosotros mismos también, ¿sí? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos en la palabra de Dios. ¿Sí? El hombre dice, yo tengo mi religión, entonces respetame porque yo tengo luego mi religión. ¿Sí? Me vas a hablar, nos dicen, me vas a hablar, pero yo quiero que me respetes en mis creencias. ¿Se han encontrado con gente así? Sí, a menudo nos encontramos con gente así. ¿Sí? Yo muchas veces hablo con gente que quiero hablar porque el amor de Dios me lleva a hacer eso, ¿verdad? Entonces me dice, sí, me vas a hablar, pero yo no quiero que me hables mal de esto o me hables mal de aquello. Bueno, porque a veces cuando presentamos la palabra de Dios,
ciertas prácticas ya de por sí son atacadas, ¿verdad? Así luego dijo, así habla la Biblia, ¿verdad? Entonces, si la religión, dice aquí, no te lleva a guardarte sin mancha del mundo, a dominar tu lengua y a llevar una vida llena de obras de amor, de caridad, de abnegación, como estas que aquí se presentan como ejemplo, entonces esa religión es vana y no sirve para nada. Si cuando decimos yo tengo mi religión, lo que queremos decir es lo que dice el diccionario, ¿sí? Que yo tengo un sistema de creencias, yo tengo mis prácticas, yo tengo mis formas de devoción, tengo mis formas de ceremonia, tengo mis días de culto, mis días de reunión, etcétera, etcétera. Si eso es, entonces esa religión no sirve para nada. No sirve para nada. Serviría para algo, ¿sí? Si pudiera hacer de mí alguien que, voy a tener que repetir, ¿verdad? Alguien que se guarda sin mancha de pecado, que vive para la caridad y que refrena su lengua, ¿verdad? Pero incluso así, si pudiera hacer eso por mí, la religión nunca en la palabra de Dios se revela como el camino a Dios ni como el camino a la salvación. En ninguna parte de la Biblia dice que una religión tal, ni siquiera la religión del pueblo de Dios, la religión judía, era mostrada en la palabra de Dios como el camino a la salvación. Les invito a mirar en Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 26. Versículos 4 y 5. El apóstol Pablo está hablando de lo que era su vida. Y él era una persona religiosa, ¿sí? Profundamente religiosa. Y dice así: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Sí? Pero ustedes saben que después él, al conocer a Cristo, ¿sí?, se dio cuenta de que esto no servía. Y él dice en otro pasaje, en la carta a los Filipenses: yo consideré todo esto basura, ¿sí?, basura, con tal de conocer a Cristo, ¿sí?, y llegar a Dios por la justicia de Cristo, no por mi justicia propia. ¿Sí? La religión, por más que uno sea celoso y cumplidor de los preceptos de su religión, no se presenta como el camino a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo creo que ustedes conocen todos de memoria, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 también, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que puedan ser salvos, por el que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Y nuestras buenas obras, porque acá habla de la religión pura y sin mácula, es visitar a las viudas, etcétera, etcétera. Bueno, nuestras buenas obras, según dice Isaías 64:6 también, todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nadie puede ser salvo por profesar una religión. Solamente Cristo, solamente la sangre de Cristo, su obra de salvación. Fe que obra por el amor, ¿verdad? Fe que se verifica por la transformación o por la renovación. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Los cambios que se operan en el carácter del verdadero creyente son notorios porque ahora tiene el Espíritu de Cristo, tiene la vida de Cristo. San Pablo dice en la carta a los Gálatas que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la manera en que se produce
cambio radical en el carácter de un verdadero hijo de Dios. Porque por el Espíritu nosotros ahora podemos llamar a Dios, a Jesús, Señor, ¿sí? Nadie que no tiene el Espíritu dice que puede llamar, el Espíritu Santo puede llamar a Cristo Señor, ¿sí? Señor en el sentido de que le rinde su vida, le rinde su obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Nosotros podemos, si por ejemplo yo les menciono Efesios capítulo 4, 24 al 32, no voy a leer ahora porque no me quiero extender demasiado. Ustedes pueden ver ahí todo el efecto de conocer a Cristo, ¿sí? Dejando ira, gritería, maledicencia, todo lo que es el carácter de una persona mundana, ¿sí? Rencores, enemistades, pleitos, todo eso, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. El que conoce a Cristo tiene un cambio mayor que todo lo que el hombre puede lograr por medio de su religión. Pero por sobre todas las cosas recibe por gracia, por medio de Cristo, el perdón y la justificación y la nueva vida que solamente se obtienen por medio de Él. Y a nosotros por eso nos gusta decir que no tenemos una religión, sino una relación. Ojalá sea así verdaderamente, porque la vida eterna no es una religión. La vida eterna dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todos tienen una religión, pero una relación con el Señor es lo que nos salva. Les pido ir por un momento a Isaías 29:13. Isaías capítulo 29. Esto también habla de religión. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es religión, hermanos. Citando esto, podemos tener todavía un poquitito más. Dice en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Reprendía el Señor a los escribas, a los fariseos, y les decía: este pueblo de labios me honra. En el versículo 7 menciona a Isaías, dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso, hermanos, es religión. Eso es religión. Si nosotros mismos, ¿verdad?, creemos que porque estamos en una denominación evangélica, ¿sí?, eso es suficiente. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos exhorta a mirarnos a nosotros mismos, a todo hombre. Todos tenemos que revisar, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha sido salvo por la fe en Cristo, se produce una transformación radical en él, ¿sí? Es una criatura nueva. No es estar en una denominación, sea la que sea. Porque muchas veces
las organizaciones, los grupos religiosos, la mayoría de las veces mejor, ¿verdad? Está llena de ritos, de ceremonias, de prácticas. Bueno, participar de eso no hace de nadie un hijo de Dios, ¿sí? No hace que nadie sea salvo. Y voy a terminar entonces con estos dos. Con un pasaje en Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Penosamente mucha gente se conforma con tener una religión, ¿sí? Y se parapeta ahí, se resguarda en su religión y su religión es intocable, ¿sí? No me vengas a hablar mal de mi religión, ¿sí? Yo tengo mi religión, respetame, ¿sí? Pero la palabra de Dios es clarísima cuando nos dice que lo que nosotros necesitamos es tener a Cristo, ¿sí? Si vos decís que tu religión vale, y bueno, compará un poco con esto que dice aquí Santiago, ¿te llevó tu religión a refrenar tu lengua? ¿Sí? ¿A dominar tu lengua? ¿Te lleva tu religión a guardarte sin pecado del mundo? ¿Te lleva tu religión a vivir una vida de abnegación, de caridad? ¿Sí? Porque no dice que hagas una vez en tu vida eso, ¿verdad? Ese tiene que ser tu estilo de vida. Si es así, entonces, bueno, vale tu religión para algo, ¿sí? Pero no te va a llevar a la salvación tampoco, porque la salvación es solamente por medio de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Puede haber sido como Pablo, como Saulo de Tarso, ¿verdad? Celoso cumplidor de las reglas de su religión, ¿sí? Pero eso, comparado con la justicia que es por medio de Cristo Jesús, eso es basura. Solamente en Cristo tenemos salvación. Que el Señor ayude a todo el que oye esta palabra, su palabra, a afirmarse en Cristo y si no hizo todavía, a recibir la salvación, la justicia que es por medio de Cristo y solamente por medio de Él. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza clara y porque toda tu palabra nos lleva a Cristo y solamente a Cristo como el único medio posible, el único en quien hay salvación, hay redención, Señor. Gracias porque al tener a Cristo tenemos la vida. Y sin Él, Señor, no tenemos nada. Gracias por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Amén.